Buenas tardes, mis estimados aprendices, espero se encuentren muy bien. Le habla su instructor Sergio Gabriel Brito Brito. El día de hoy vengo a compartir con ustedes esta sesión en línea de resolución de dudas e inquietudes con respecto a la actividad de la guía número 3 de la competencia de evaluar el impacto ambiental. En este día vamos a socializar el capítulo 4 y último de la guía de aprendizaje para que ustedes puedan finalizar con su actividad. Haciendo un breve recorder en la última sesión de clase o sesión en línea, ustedes elaboraron el capítulo 13, es decir, identificaron los impactos ambientales de su proyecto a través del método de diagramas de proceso, ¿cierto? Y lo organizaron según el ASPE, el aspecto ambiental y también su impacto ambiental. Les recomendé que observaran las sesiones de clase con las diapositivas que ya fueron grabadas para que llegaran con nociones con respecto a esta evidencia. Entonces, por favor, espero ustedes hayan visto aquí en sesiones en línea, donde aparece acá esta lección que se llama Evaluación de Impactos Ambientales. ¿Correcto? Miren que si yo la abro acá aparece automáticamente grabado el video. Bueno, devolvemos acá a la guía de aprendizaje y procedo a explicar el capítulo 4. En este capítulo 4, ustedes acá van a evaluar los impactos ambientales que previamente identificaron, ¿correcto? Entonces, ¿qué decía en esta sesión de clase? En esta sesión de clase les decía que existen diferentes tipos de evaluación de impacto ambientales. Existen los métodos indirectos, como listas de chequeo, método Leopold, método Battelle, método de superposición de mapas, entre otros. Y les comentaba que son los métodos más antiguos que se generaron para evaluar el impacto ambiental. ¿Correcto? Son métodos que se le llaman indirectos porque no evalúan explícitamente un impacto ambiental, es decir, no lo evalúan directamente, sino que lo hacen indirectamente, es decir, que valoran las consecuencias que tiene el impacto sobre el ambiente, ¿correcto? Mientras que los métodos directos como tal sí lo hacen. Es decir, estos al final entregan un resultado de qué tan impactante es ese impacto en el proyecto. Es decir, si el impacto es leve, si el impacto es moderado, si el impacto es severo o si el impacto es crítico. ¿Correcto? Entonces, volviendo acá a la guía de aprendizaje, yo les comentaba que el método que vamos a utilizar es el método de CONESA simplificado. ¿Por qué? Porque es uno de los métodos más utilizados en Colombia, según un estudio de investigación, artículo publicado. El 85% de las evaluaciones de impacto ambiental, de los estudios de impacto ambiental que llega a manos del ANLA, viene evaluado a través de este método de CONESA simplificado, porque es uno de los más sencillos, fáciles de utilizar y también es muy efectivo. ¿Listo? Entonces volvemos acá. Y acá observamos en este pequeño cuadro cuáles son los rangos para el cálculo de la importancia del impacto ambiental. Decía en la sesión de clase que este método evalúa 11 criterios, ¿correcto? Esos criterios son la naturaleza, es decir, si el impacto es positivo o es negativo, la intensidad, que es el grado de destrucción de ese impacto al medio, la extensión, qué tanto se extiende ese impacto ambiental, si solamente se manifiesta allí donde se generó, o si por el contrario sale de esa zona y puede llegar incluso a afectar decenas o centenas o por qué no a miles de kilómetros de desplazamiento. El momento, que es el periodo en que tarda en manifestarse ese impacto ambiental. Miren que aquí están sus criterios: largo plazo, medio, intermedio y crítico. La persistencia, es decir, qué tanto tarda en irse, por así decir, ese impacto ambiental. Si es fugaz, si es temporal o si es permanente.
la reversibilidad, que tiene estos tres rangos que son corto plazo, mediano plazo e irreversible. La sinergia, que es cuando dos impactos se alían, por así decirlo, y generan impactos todavía peores o con mayores efectos negativos o positivos. Sería sin sinergia o simple, sinérgico o muy sinérgico. La acumulación, que se maneja en rango de simple y acumulado. El efecto, que puede ser si el efecto de este impacto ambiental es indirecto o es un impacto secundario o si es directo. La periodicidad, tiempo que tarda en repetirse nuevamente ese impacto ambiental, si es irregular, si es periódico, si es continuo. Y la recuperabilidad, que tiene estos cuatro rangos, si es de inmediato, a mediano plazo, compensable e irrecuperable. Y les decía que esta es la ecuación para poder calcular la importancia. ¿Correcto? Entonces, yéndonos al ejemplo práctico, pues en la guía de aprendizaje les coloco un ejemplo de unos impactos ambientales y cómo están estos evaluados. Y al final me arroja una clasificación, correcto, con respecto a la importancia que sería esta columna que aparece acá. Les coloco esta tablita para que la copien y la utilicen ustedes mismos en Word o en Excel, que les recomiendo que utilicen Excel para esto, ¿cierto? Y a continuación vamos a hacer un ejemplo. Para eso, aquí en la carpeta materiales de apoyo, yo les he subido un material que se llama ejemplo de matriz de evaluación de impactos ambientales en Excel. Se los voy a pasar al grupo de WhatsApp también. Cuando usted le dan clic aquí, automáticamente se le va a descargar una matriz así como esta, ¿correcto? Si de pronto tiene unos datos por acá, no importa, pueden borrar solamente estos datos que aparecen dentro del recuadro rojo, ¿correcto? Esto ya tiene todos los parámetros, pues, que yo pueda haberle ingresado. Voy a hacer un ejemplo rápido. Por ejemplo, si yo evalúo este impacto ambiental así, miren que aquí automáticamente me va arrojando tanto la importancia, tiene la ecuación ya ingresada allí, como la clasificación, ¿cierto? Por ejemplo, si yo le cambio aquí a 5, 8, 8, miren que automáticamente la clasificación me va cambiando, ¿correcto? Entonces, es una herramienta que les paso a ustedes pues, para facilitar la ejecución del ejercicio. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a ¿qué? Vamos a evaluar o hacer nuestra matriz de evaluación de impacto ambiental, ¿correcto? Para esto entonces vamos a ubicarnos acá. Estos son unos impactos ambientales del mismo proyecto donde acá les estoy haciendo el ejemplo, del proyecto de extracción de agregados Italia. ¿Cierto? De este proyecto se identificaron unos impactos ambientales que son estos que aparecen acá y a continuación van a evaluarse, ¿correcto? Entonces, si me voy para acá, vamos a buscar un ejemplo, una cantera de agregados, para que ustedes se hagan una idea de cuál es la actividad económica que hace esa empresa. Esa empresa o ese proyecto Agregados Italia se dedica a la extracción de material pétreo para construcción, bien sea bolos de mediano y gran tamaño, material triturado y arenilla. Miren que la actividad económica que se hace en este tipo de organizaciones tiene un alto nivel impactante, ¿cierto? Porque tiene una interacción con el suelo, con el aire, con la capa vegetal, etcétera. Esto es una cantera de agregados, ¿correcto? Y tiene un parecido a las de ese proyecto. Entonces, una vez contextualizados un poquito acá con esa cantera de agregado y sus actividades, ¿cierto? Miren que aquí se ve claramente el tipo de maquinaria que se maneja y el producto final que resulta. Una vez venimos acá, vamos a hacer la evaluación de impacto ambiental o por lo menos una parte de estos impactos, ¿correcto? Para ver de cuánto nos resulta la valoración. Entonces, comenzamos con esto. Contaminación del aire por
CO o monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, material particulado de 10 micrómetros y compuestos orgánicos volátiles. ¿Listo? Que son, no son más que gases que se generan por los vehículos y el polvo que generan los vehículos en su trayectoria. ¿Cierto? Entonces, la naturaleza del impacto, usted sabe de antemano que es negativa porque estamos hablando de contaminación. Miren que el impacto está muy bien nombrado porque de inmediato nos damos cuenta que el impacto es negativo. En cuanto a la intensidad, voy a abrir un momento acá la guía de aprendizaje, no se me vayan a perder. Voy a tomar un pequeño recorte aquí un momento para que esta tabla no se me pierda. Listo. Y voy a irme acá a Excel. Y voy a pegarla acá. Listo. Entonces, primero voy a evaluar la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Es el grado de destrucción que puede generar ese impacto. Es uno de los criterios más importantes. La contaminación del aire por CO, para mí, miren que cuando uno va a evaluar los impactos ambientales, este es un proceso que depende mucho de la persona que le está haciendo. Es muy subjetivo. Puede que para mí tenga una valoración y para otro tenga otra valoración, ¿cierto? Entonces, muy atentos y pendientes a eso. Daisy, si puedes activar el micrófono para que participes conmigo, mucho mejor, ¿viste? Entonces, para mí, la contaminación del aire por estos gases y polvo dentro de ese proyecto tiene una intensidad de 2, es decir, una intensidad media, ¿correcto? Segundo, claro, para eso hay que tener en cuenta el tamaño del proyecto, el tipo de proyecto. No es una gran cantera, sino más o menos parecida a la que vieron en las fotos. Hablamos de grandes canteras, hablamos, por ejemplo, Cerrejón, una cantera demasiado grande, ¿correcto? Este no es el caso de esta. En cuanto a la extensión, vamos a ver qué tan extenso es ese impacto ambiental, qué tanto se contamina el aire por CO, SO2, NOx, etcétera. Para mí, la extensión de este contaminante podría mencionarlo como 4, extensa. ¿Por qué? Porque hay corrientes de aire que siempre se mantienen muy frecuentes en esa zona y como es demasiado polvo, estas corrientes de aire viajan por demasiados kilómetros. O sea, no solamente se queda ahí en el proyecto, ¿correcto? El momento, MO, o el plazo en que se manifieste el impacto. El plazo en el que se manifieste el impacto, la contaminación del aire, yo lo llamaría como 2. ¿Por qué? Puede que yo esté emitiendo polvo una vez comience la actividad, pero es que yo no estoy evaluando cuánto tarda en producirse polvo, sino cuánto tarda en contaminarse el aire. Correcto, y para eso tiene que enviarse una cantidad demasiado considerable y para eso tiene que estar trabajando las máquinas, la maquinaria pesada por unas cuantas ya horas, correcto, y tienen que reaccionar con los gases que ya se encuentran en el aire para que generen contaminación. Entonces no es exactamente inmediato. Entonces, yo lo colocaría a medio plazo, correcto. En cuanto a la PE, que significa persistencia, me están diciendo que si la contaminación es fugaz, la contaminación del aire es fugaz, es temporal o es permanente. Para mí la contaminación del aire, yo lo llamaría temporal. ¿Por qué lo le llamaría temporal? Porque ahí hay que tener en cuenta las corrientes de aire, ¿cierto? Que puede que hay una contaminación, pero las corrientes de aire, si tienen demasiada velocidad, pues ellos van a ir arrastrando esa contaminación pues de una zona o sector específico, ¿cierto?
La reversibilidad, que nos dice la reversibilidad, el grado que puede recuperarse, revertirse, perdón, el ambiente, pero por sus propias condiciones, sin la ayuda del hombre, ¿correcto? ¿Qué tan reversible podría ser esto? Pues para mí esa cantera de agregados tiene una reversibilidad, digamos que sí es irreversible, sí es reversible, pero el plazo no es precisamente corto, entonces llamémosle Medio. 2, exacto, en este caso medio, 2, ¿cierto? En cuanto a la sinergia, nos están diciendo contaminación del aire por estos gases. La sinergia representa una alianza, ¿correcto? Es decir, que dos contaminantes se apoyen y generen un contaminante mucho peor. En este caso, la contaminación del aire es, o yo lo llamaría, entre sinérgico y muy sinérgico. ¿Por qué? Porque estos gases que se generan por la combustión de los vehículos, el CO, el SO2, el NOx, son gases que cuando llegan a la atmósfera reaccionan con el H2O, es decir, con el vapor de agua o el agua que está en las nubes, y generan ácidos, ácido sulfúrico y ácido nítrico. Y estos son precursores de la lluvia ácida. ¿Cierto? Entonces sí son sinérgicos. La cuestión es qué tan sinérgicos son. Es decir, para eso hay que tener en cuenta las cantidades que se emiten y todo eso. Entonces, como no es mucha maquinaria la que trabaja allí, yo lo llamaría sinérgico, pero en nivel 2 y no muy sinérgico. ¿Ok? 2. En cuanto a la acumulación, AC, la acumulación es el incremento progresivo de ese impacto, ¿cierto? Es decir, ¿realmente se va acumulando la contaminación del aire en esa zona? ¿Qué piensa usted, Ais? Sí, profe, porque el polvo ese se puede quedar en las plantas. Sí, tienes toda la razón. Entonces llamémosle muy acumulativo, acumulativo. 4, ¿correcto? Mire que Ajá. ya va en moderado, ¿cierto? Nos faltan 3 criterios, que serían efecto, la pregunta, ¿el efecto que se genera por ese impacto es indirecto o secundario o es un efecto directo? Yo diría que directo. Bueno, usted O le va sea, a ahora. Tiene un efecto directo, ¿cierto? ¿Sobre quién? Sobre el aire, en este caso, contaminación del aire. Ojo, no me vaya a pensar en las especies, que me va a contaminar las especies, no sé qué. No. Mire que aquí dice el aire. Si dijera o problemas respiratorios, nada más va, es relativo al aire. al No se aire, puede exacto. Tiene que pasar. ser muy puntual, ¿cierto? Ahora vamos con PR, que significa periodicidad. Es decir, el periodo que tarda en repetirse ese impacto ambiental. Entonces, imaginemos un proyecto que trabaja 10 horas diarias, ¿cierto? O de día o de noche o por turnos. Puede que trabajen 24 horas si trabajan por turnos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto demora en contaminarse el ambiente? Eso depende del tiempo que tarden las maquinarias realizando sus actividades o realizando la extracción del material o triturando el material. Supongamos que esta empresa solamente trabaja de forma diurna y no nocturna, o sea, de día, ¿cierto? Entonces diríamos que la periodicidad sería periódico. Irregular no es o discontinuo porque esta actividad es frecuente, ¿cierto? Sin Sí. embargo, no es continuo. ¿Por qué? Porque, como le dije, trabajan 10 horas diarias, solamente de día. ¿Sí o no? Y de noche no. O sea que sería periódico, o sea que se repite diariamente, pero no es continuo. O sea, hay un descanso de por medio. Entonces, periódico, Entonces, periódico sería 2. Y MC, que sería la recuperabilidad, que es la capacidad que tiene el ambiente de recuperarse por sí solo. Mire que este se diferencia de reversibilidad porque este habla de recuperarse por sí solo o con la ayuda de las medidas de manejo ambiental, del plan de manejo ambiental, que de eso hablamos en la siguiente guía, ¿correcto?
Entonces, sí, el ambiente tiene la facultad o la posibilidad de recuperarse por sus propios medios o por ayuda humana. Esa contaminación del aire sería recuperable inmediato, recuperable a medio plazo, mitigable o compensable, o si es irrecuperable. ¿Qué piensa usted? Recuperarla a medio plazo, pienso yo, A medio plazo. Muy bien. porque eso no se recupera de la noche a la mañana. Exacto. Eso es lo que pasa. Muy bien, Daisy. Entonces, si se da cuenta, nuestro impacto ambiental que recién evaluamos tiene una clasificación de moderado. Correcto. Aquí no hay que mover nada. Aquí esto tiene la ecuación ingresada para ustedes. Y mire que aquí nos dio moderado, es impacto ambiental. Correcto. Ahora, hagamos un ejercicio con otro impacto ambiental. Disminución de las especies de flora, en este caso. Nos vamos nuevamente acá a las imágenes. Si se da cuenta, una cantera característicamente es así. Tiene unas especies de fauna, o perdón, de flora, siempre a sus alrededores que, por así decirlo, son el colchón o el soporte de lo que fue en algún momento esta zona que es intervenida, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de las especies de flora en este caso. Disminución de las especies de flora, es decir, de todo esto que fue removido y que sigue removiéndose porque esto como va triturando o comiéndose, por así decirlo, los cerros, va ocupando más espacio cada vez, ¿cierto? Y para eso hay que talar árboles, hacer descapote del suelo, ¿cierto? Remover vegetación. Entonces, disminución de las especies de flora, en este caso, miren que es negativo, ¿cierto? El impacto es claro, es negativo. Vamos ahora más rapidito. La intensidad o el grado de destrucción, en este caso usted lo valoraría como Como media, ¿no? media, 2, ¿correcto? La extensión, ¿qué tan extenso puede llegar a ser ese proyecto? Si es puntual, el nivel de destrucción, si es puntual, si es parcial, si es extensa o si es total. Parcial, ¿no? Con seguridad, Daisy. Muy bien. Usted es la evaluadora, soy yo. Momento. El plazo en que se manifiesta esa disminución de las especies de flora. A largo plazo, a mediano plazo, inmediato o crítico. A medio plazo, profe. A medio plazo. Persistencia. Ese impacto ambiental es fugaz, es persistente la disminución de las especies de flora. Analízalo bien, es persistente. Usted ve aquí crecimiento de flora. No. No, ¿cierto? Entonces mire que ya el criterio es un poquito diferente. Sería permanente, bueno, sería como temporal, ¿cierto? Porque en algún momento Ajá. el proyecto dejará de funcionar y la vegetación nuevamente Ah, comenzará a crecer. retomará, ¿cierto? Sí. Bueno, reversibilidad, ¿cierto? ¿Qué tanto tarda en recuperarse ese ambiente o esa zona afectada por el proyecto de forma natural? Pues llamémosle medio plazo, Medio no a plazo. corto plazo y tampoco irreversible, pero llamémoslo que sí a medio plazo. Bueno, mire, aquí hay un ejemplo y corrijo lo que acabo de decir. Quizá y dependiendo, si no hay intervención humana en este espacio, dependiendo qué tan afectado haya quedado la materia orgánica de ese suelo, puede que aquí no haya fertilidad en el suelo y puede que el suelo no vuelva a ser fértil y por ende no haya o no haya no renazca la vegetación, ¿cierto? ¿Y por qué se lo digo así? Puede ser que ahí vengan y echen como un planchón también. Un buen ejemplo, pero cuando me dices que se va
a aplicar o un planchón allí, me estás hablando ya no de reversibilidad, sino de recuperabilidad. ¿Te acuerdas que reversibilidad es en donde el ambiente se recupera solito, por sí solo, mientras que se recupera con la ayuda del hombre? Entonces, para este caso, la aplicación de ese planchón no es aplicable porque está interviniendo el hombre o los emprendedores del proyecto, ¿cierto? Ah, esta fue en la pasada. Exactamente. Entonces, coloquemos pensemos entonces, esto es para el ejemplo académico, pensemos que ese suelo, después de ese proyecto, queda estéril. Y si no hay intervención humana para recuperarlo, él no puede recuperar su fertilidad, ¿cierto? Llamemos Ajá. entonces de la sinergia. Ahora, ese impacto de disminución de las especies de flora es sinérgico con algún otro impacto. No se relacionará eso con las especies, pero en este caso no de flora, sino de fauna, aves, reptiles que se encuentran en la zona, puede que sí, sí o no, porque si hay disminución de especies, de árboles, en una zona, pues obviamente se presentarán unas migraciones de algunas especies porque ya no cuentan con el hábitat que normalmente cuentan, ¿cierto? Entonces yo le llamaría que es sinérgico, ¿cierto? Ajá. O muy sinérgico, ya queda a decisión del evaluador. Listo. Hace que es la acumulación. ¿Es simple o acumulativo para usted? O sea que se incrementa progresivamente. Ten en cuenta que el proyecto va creciendo. Cada día se va removiendo más y más y más. Acumulación. Entonces acumulativo, ¿cierto? Que se van disminuyendo las especies periódicamente. ¿El efecto es indirecto o es directo? Directo, profe, porque eso Bueno, directo es 4. directamente va a la tierra, Exacto. a la, a las especies de flora, porque estamos en flora. Exacto. Cuando la maquinaria interviene, el efecto en la disminución de las especies de flora, automáticamente estamos deforestando. Ahora sí vamos con la periodicidad, que sería irregular, periódico o discontinuo. Periódico. Periódico, Entonces, ¿cierto? Porque ellos van removiendo periódicamente más y más terreno conforme van necesitando y van trabajando. Sería 2, ¿cierto? Y por último, la recuperabilidad, lo que hablábamos ahorita. Si el suelo, por ejemplo, queda así, demasiado estéril, no hay materia orgánica, no hay nutrientes, ni macro ni micronutrientes que le permitan el crecimiento de la vegetación. Y si interviene el hombre, como usted lo dijo, con un relleno, ¿cierto? Un relleno rico en materia orgánica y en algún compuesto químico, como un abono. como un abono físico, orgánico o químico que le devuelva su fertilidad, sí hay recuperabilidad, pero no es inmediata, ¿sí o no? Sería como a mediano plazo. Ajá. Esperar, exacto, un tiempo prudente. Entonces, mire que aquí automáticamente me marcó que la importancia es de 32 y aquí la clasificación me lo otorga como moderado, ¿correcto? Entonces, es este el ejercicio que hay que hacer y aclaro para que no se me olvide porque yo siento y no quiero que esta ecuación quede como quien dice cómo se hace eso. Esto es muy sencillo. Oye, 3 veces la intensidad más 2 veces la extensión más el momento más la periodicidad más reversibilidad más la sinergia más la acumulación más el efecto más la periodicidad más la reversibilidad. ¿Cómo se hace eso? Es muy sencillo. Voy a hacerlo aquí abajito. Aquí, perdón, aparte. Sería el primero, que es 2. La ecuación sería 3 veces la intensidad, ¿cierto? Ajá. Entonces O sea, sería 3 por 2 más 2 veces la extensión. ¿Sí lo vio? profe, ¿ese 3 dónde sale? Ese 3 hace parte de la ecuación.
Ese 3 con Ah, una constante. 3 veces intensidad, o sea, 3 por 2, que es ok. intensidad, ¿cierto? Ajá. Más 2 veces la extensión, me dice la ecuación, ¿cierto? 2 veces O sea que extensión. los números que están en la ecuación se dejan ahí. Lo que se van a reemplazar Es, son las los números. exactamente. Estas son constantes dentro de una ecuación y estos son las variables, ya lo que está en letras, o yo, que es lo que vamos nosotros a continuar a hacer. Entonces sería 3 por 2 más 2 por la extensión, 2 por 4 más momento, mire que ya aquí no hay que multiplicar por nada, ¿cierto? Más Ajá. momento, eh, mejor dicho, todos los que dicen de ahí para adelante. Entonces vamos a hacer eso. Se van sumando. Más, exacto, más. Más 2, ¿Me los dicta, por favor? más 2, Ajá, más 2, ajá, más 2, ajá, 4, ajá, más 4, más ajá. 2, más 2. Bueno, lo coloqué así para que vieran de dónde sale la ecuación, ¿cierto? Ajá. Ahorita le coloco el signo para que me arroje un resultado. Sería 3 veces la intensidad, 3 por 2, ¿cierto? 2 Sí. veces la extensión, más cada uno de los criterios. Pues eso es todo. Es una ecuación muy simple. Miren que el resultado me arroja 34, exactamente igual a este, ¿sí o no? Yo lo único que hice fue que en Excel incluí esta ecuación aquí. Mire que aquí me dice 3 por 2 más 2 por F5, que es este, por 4, más, 4. más este, más este, más este, más este, más este, más este. Así es sencillo, eso no tiene mayor ciencia. Es cuestión es solamente que ustedes vieran de dónde salen los impactos ambientales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la actividad que ustedes tienen que hacer? ¿Cuál es el objetivo de la actividad? Que ustedes aquí en la plataforma, al final, les resulte una matriz de evaluación de impacto ambiental, así como esta. Y es esta la que van a anexar ¿a dónde? Al trabajo que ya han venido realizando. No es más que un cuadrito pequeño como este. Lo hagan a mano o lo hagan utilizando la plantilla que les estoy mostrando, ¿correcto? Simplemente anexen a su trabajo y definan la importancia y la clasificación de ese impacto. Que posteriormente con estos impactos que se generen, van a establecer las fichas de manejo ambiental del plan de manejo ambiental. Y ya eso es todo para finalizar la competencia. ¿Alguna duda, Daisy? Profe, mire, lo que pasa es que ese cuadro que usted hizo, lo hizo en Excel, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hago yo para que me dé ese resultado? ¿Cuál resultado? Que le dio usted mismo sin necesidad de estar sumando ni hacer nada. Eh, Ese. incluyendo los valores, mire. Cuando Ujú. usted, vamos a hacer el ejemplo desde aquí. Usted se va a materiales de apoyo, ¿cierto? Usted descarga la plantilla aquí. Ejemplo, matriz de evaluación de impactos ambientales en Excel. Usted le da clic ahí, ¿cierto? Y miren que automáticamente se va a descargar. Abre su plantilla. Y mire que aquí le aparece la plantilla, ¿cierto? Le va a dar clic en habilitar edición para que pueda trabajar en ella. Y mire que aquí ya le aparecen evaluados estos impactos ambientales como ejemplo, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que seleccionar esto y borrarlo con suprimir, no hay ningún problema. Y mire que si usted borra, así está evaluado, ¿cierto? Si usted borra estos datos, el valor va cambiando automáticamente. ¿Por qué? Porque uno en Excel trabaja por ecuaciones, es decir, aquí en esta celda que hay acá, yo le incluí la ecuación de que esto me va a sumar 3 veces el valor que ingrese aquí, más Ujú. 2 veces el valor que ingrese aquí, más
más una vez el que ingrese aquí, más el que ingrese aquí, más el que ingrese aquí. O sea, usted solamente va a ingresar los datos. Yo, eso fue una muy buena pregunta porque más de uno la va a colocar. Entonces, si usted, por ejemplo, borra este y usted, supongamos que su trabajo, en su trabajo usted solamente identificó uno o dos impactos ambientales, etcétera, los que hayan sido, y suponiendo es este, ¿cierto? Ustedes aquí pegan sus impactos ambientales en esta celda, celda por celda, y los van evaluando uno por uno. Pérdida de la estructura del suelo. No ¿Sí? van los impactos esos que estaban ahorita, sino que los que yo Son los en mi trabajo. impactos ambientales de su proyecto. Los que estaban ahora era porque eran el ejemplo del proyecto de cantera de cantera, proyecto de extracción de agregado, que fue un ejemplo que yo les tengo en materiales de apoyo. No sé si los alcanzaron a ver, ¿cierto? En caso tal, ustedes borran eso, colocan sus impactos ambientales uno por uno, ¿cierto? Lo van colocando acá y luego los evalúan uno por uno. Por ejemplo, pérdida en estructura del suelo. Suponga usted que usted lo evaluó de esta forma. ¿Cierto? Le dio la caracterización 38. Mire que 38 está dentro del rango de entre 25 y 50 y todavía le dio una clasificación de qué? De Moderado. ¿cierto? Entonces, pues a eso vamos. Utilicen esta plantilla que ya está elaborada o pueden hacerlo a mano y de paso van aprovechando y van aprendiendo a utilizar la herramienta de Excel, que es muy valiosa y muy importante. ¿Yo? ¿Alguna otra pregunta, Daisy? Profe, yo no entendí, fue la primera, la NAP. Bueno, muy bien. Esta es la más sencilla. Es si el impacto es positivo o es negativo. Por ejemplo, usted tiene este listado de impactos, ¿cierto? Usted sabe que este impacto es contaminación del aire es negativo, ¿cierto? Le coloca el signo menos. Disminución de especie de flora es Negativo. muy bien. Perturbación en el sonido natural del ambiente. Negativo. Pérdida de la infraestructura del suelo. Negativo. Incremento en la oferta hídrica. Hay duda, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasó aquí? Muy bien. Hacen bien en dudar. Como aquí lo que se está haciendo es una extracción del suelo, en ese proyecto el nivel freático, o sea, el nivel en el que estaba el agua, dentro del subsuelo era muy cercano a la superficie, por lo que cuando ellos hicieron una extracción, póngale usted en el área de una cancha de fútbol o de una cancha de microfútbol más bien. Ellos excavaron 1 metro y automáticamente se les armó una piscina. ¿Por qué? Porque el agua estaba muy cercana a la superficie, el agua que estaba en el subsuelo, e inmediatamente emergió como si fuese un manantial, ¿cierto? Ajá. Entonces eso fue lo que pasó en este proyecto. Entonces, llamemos este incremento de la oferta hídrica como positivo. Podría ser un impacto positivo, ¿cierto? El mejoramiento de la calidad de vida es un impacto positivo o negativo. Positivo. Positivo. Ampliación del número de servicios. Cuando hablamos de esto, hablamos del número de servicios en el proyecto. O sea, que el proyecto no solamente, mejor dicho, que en el sector constructivo ya se encuentran más empresas que pueden ofrecer más productos. Por ejemplo, esta procesa triturado, grava, gravilla, arena para construcción, entonces sería positivo para la economía, ¿sí o no? Ajá. Y cambios en la morfología y la topografía. Este es un buen ejemplo. ¿Esto es positivo o es negativo? No Yo no sabe. sé. ¿Por qué? Porque dice cambio y cambio es que positivo o negativo, ninguna de las dos. Entonces, este es Es de un, las dos. este es un buen ejemplo que les dije ese día. Los impactos así, bórrenlos, porque impactos así no sirven. ¿Por qué? Porque usted cuando vaya a evaluarlos en la naturaleza va a vacilar o va a dudar, porque realmente aquí no dice nada, ¿sí o no? Ajá. Entonces, ese es el ejemplo ahí. Aquí van los impactos, aquí los van evaluando criterio por criterio. Naturaleza significa si es positivo o si es negativo. Recuerden ver, nuevamente lo digo, esta presentación para que quede todo eso claro, ¿cierto?
Ajá. Miren que aquí en la presentación hay una descripción de cada criterio. Signo, ¿qué significa esto? Intensidad, ¿qué significa esto? Extensión, ¿qué significa? Acá está. Momento, esto significa. Igual para los siguientes criterios que mire que acá están también. Persistencia, ¿qué significa? Reversibilidad, lo mismo. Aquí está el significado para cada uno. Por favor, si no se leen las diapositivas, entonces léanse, como siempre les he dicho, el libro de el señor Arboleda en las páginas que yo les señalé en la guía de aprendizaje. Porque yo no los envío a la guía de aprendizaje solamente y al libro de Arboleda así como así, sino que yo les digo, por favor, si estamos en el capítulo 4, revise las páginas 89 y 90. Correcto, que es lo que habla de esto, de evaluación de impacto ambiental. ¿Listo? Sí. ¿Alguna otra duda, Daisy? Que son muy Eh, importantes porque seguramente los compañeros también las van a tener. yo creo que no. Recuerden que la importancia es un sinónimo de la palabra significancia o gravedad, ¿cierto? Hay unos autores que la llaman significancia, otros que la llaman gravedad, otros que lo llaman importancia, ¿correcto? Pero el más definido o el más difundido generalmente es el de importancia o significancia. ¿Oyó? Ajá. Entonces, pues no siendo más, Daisy, gracias por tu participación. Voy a subir esta grabación nuevamente a YouTube para que lo tengan a disposición y lo aprecien cuantas veces puedan. Y también a la plataforma Territorio como evidencia y pues los que ingresan allí también pueden observarlo. Gracias por tu valiosa participación y te felicito por estar siempre atenta. ¿Oíste? Bueno, dale, profe. Listo, Gracias a Daisy. usted. Cuídate mucho. Quedo atento a tus inquietudes por el WhatsApp. Bueno, Hasta luego. gracias. Bueno.